Bueno, queridos estudiantes, muy buenos días para todos. Por favor, me confirman si me pueden escuchar. Gracias, muy amable. Gracias, Luis. Bueno, sean todos bienvenidos a este espacio para el desarrollo del CIPAS de la fase 2 del curso de electrónica de potencia. El día de hoy los estaré acompañando con el objetivo de aclarar y de concretar algunos aspectos importantes respecto al desarrollo de la fase 2 de nuestro curso. Entonces, deben tener en cuenta que ya tuvimos nuestra web conferencia orientada por el director del curso el pasado 18 de marzo y hemos compartido esta grabación en el foro de noticias del curso y también por medio del correo electrónico interno del aula. El día de hoy, este CIPAS tiene como objetivo principal eh, hablar un poquito de manera general los aspectos que debe tener la entrega y además de eso solucionar las dudas o las inquietudes que se puedan estar presentando en cada uno de los aspectos y etapas que tenga la actividad y el entregable de esta misma. Entonces, para poder compartir pantalla y optimizar el tema de la conectividad, voy a cerrar un ratico la cámara para poderles compartir. Bueno, por favor, por audio me pueden confirmar si pueden visualizar la pantalla. Buenos días, sí, señora. Vale, muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, entonces nuestra fase 2 de este curso tiene como nombre diseño del sistema de control del variador de frecuencia. Recuerden que este curso desarrolla cada una de sus fases como etapas para desempeñar o para desarrollar finalmente un proyecto de ejecución total. En esta segunda fase nos vamos a enfocar en desarrollar un sistema de control para variar la frecuencia de trabajo de nuestra carga final, que el objetivo es hacer mover un motor de corriente alterna, ¿cierto? Entonces, esta actividad tiene fecha de cierre el próximo domingo 13 de abril y tiene una equivalencia de 70 puntos. Sin embargo, deben tener en cuenta que se va a manejar la misma metodología del trabajo de la fase 1, donde por grupos en el campus van a ir haciendo sus aportes, sus avances, van a recibir retroalimentaciones y después de esas retroalimentaciones por grupo se debe consolidar un solo documento de entrega donde se consignen todos los aportes y los avances individuales de cada integrante del grupo. Recomendaciones respecto a las entregas de la fase 1, ser muy cuidadosos con los aportes de los demás compañeros, el estudiante que se haga responsable de la entrega o del cargue del informe, debe ser muy responsable y cuidadoso en el momento de consolidar la información, en no dejar ningún aporte de ningún compañero por fuera del documento de entrega para no tener eventualidades en la calificación, ser muy responsables también en la manera de realizar sus aportes en el foro dentro de las fechas establecidas para que se pueda consolidar el documento antes de la fecha de entrega. Recuerden que aunque la fecha de entrega es el domingo 13 de abril, la retroalimentación en el foro se realiza hasta 3 días antes, es decir, que al 11 de abril se hace la última retroalimentación y de ahí en adelante se procede a consolidar el documento y hacer la entrega final, por lo que quedan cordialmente invitados a que realicen sus aportes antes de esta fecha para recibir la respectiva retroalimentación. Al día de ayer ya se realizaron todas las retroalimentaciones de los foros, donde cada uno ha recibido su observación o socialización particular de los avances.
Entonces, para que tengan en cuenta esos aspectos generales del desarrollo de esta actividad. Ya pasando a la parte temática, al contenido temático de nuestra fase 2, debemos tener en cuenta que esta fase 2, digamos que tiene aspectos técnicos importantes y tiene un componente fuerte en la parte de simulación, por lo cual es relevante que nos hagamos, digamos que nos hagamos fuertes en el momento de la simulación con Proteus y vayamos adquiriendo esas habilidades técnicas al momento de manejar el software. Entonces, en primera instancia, debemos tener en cuenta que para esta fase debemos desarrollar este conversor de corriente directa a corriente alterna, que técnicamente se llama inversor. Entonces, para el diseño matemático de este instrumento o de este elemento, de este sistema, debemos tener en cuenta estas 4 variables. Entonces, tenemos como primera variable el índice de modulación de amplitud, que se llama MA, M minúscula, A mayúscula, y aquí quiero hacer una observación general, y es que por favor tengan en cuenta que esto es una variable, el índice de modulación de amplitud, más no es una unidad de medida que se puede confundir con miliamperios cuando estamos hablando de corriente. El índice de modulación de amplitud deben seleccionarlo según estos 3 valores o estas 3 opciones que nos ha dado la guía. Entonces, el estudiante en primera instancia deberá seleccionar estas 4 variables con sus 4 valores correspondientes. Entonces, el índice de modulación de amplitud debe estar seleccionado entre cualquiera de estos 3 valores, 0.75, 0.8 o 0.85. Recuerden que deben seleccionar uno de los 3. No se permiten valores intermedios o valores que se encuentren entre 0.75 y 0.85. No es válido términos intermedios, es válido tener uno de los 3 que se presentan en la guía. En cuanto al índice de modulación de frecuencia, que también es llamado MF, M minúscula, F mayúscula, también tengan en cuenta que es una variable adimensional, que no tiene unidades de medida y que no la confundan como la unidad de capacitancia, que es faradios, también están confundiendo como si esto fuera una medida de capacitancia. Recuerden que en este caso particular, el índice de modulación de frecuencia, MF, es adimensional, es decir, no tiene unidad de medida. Para este índice, debemos seleccionar uno de estos 3 valores, o 15, o 17, o 19. Los estudiantes son libres de escoger estos valores y es importante que al seleccionar los 4 valores se publique en el foro la selección de esta combinación para que los demás compañeros del grupo sepan cuáles son las combinaciones que se han establecido en los estudiantes para que no se llegue a presentar una repetición de información. En cuanto al voltaje pico de la señal triangular, recuerden que aquí vamos a trabajar 2 señales, una triangular y una senoidal, una es de control, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la señal de rizado, que es la señal triangular, esta sí es permitida que se seleccione entre 4 voltios pico y 6 voltios pico. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante puede seleccionar 4 voltios pico, 5 voltios pico, 6 voltios pico. Entonces, en ese orden de ideas también son libres. En este caso, sí pueden escoger entre un rango y otro, pero en las 2 variables anteriores, sí es necesario escoger uno de los 3 estipulados en la guía. La frecuencia de control. Recuerden, muchachos, que la frecuencia de control para nuestro sistema es 70 Hz. Estos 70 Hz se vienen trabajando desde la fase 1 y son es de obligatorio cumplimiento. No podemos trabajar con otra frecuencia en los cálculos porque nuestro sistema desde el principio ha estado establecido con 70. Entonces aquí va estipulado para todos
que por favor quienes hayan de pronto utilizado frecuencia de control diferente a 70 Hz en sus cálculos, realicen los ajustes necesarios y cambien ese valor por 70 Hz para que lo tengan en cuenta. Entonces, luego de esto, luego de seleccionar la configuración o las opciones de estas 4 variables, debemos hacer la publicación en el foro para que quede el orden de los estudiantes y para que quede la configuración de cada uno. De manera práctica, quisiera que por favor en el chat alguno de ustedes me escriba los valores de las 4 variables que han seleccionado para su caso particular, con el objetivo de que lo tomemos como ejemplo y con ese hagamos nuestros cálculos. Entonces, por favor, en el chat, alguno de los que esté presente en sala, escriba cuál es el valor que escogió para índice de modulación de amplitud, cuál es el valor que escogió para modulación de frecuencia, cuál es el valor de la señal triangular en voltaje pico y la frecuencia de control, que es la misma para todos, 70 Hz. Entonces, por favor, escriban sus datos y usamos esos datos como ejemplo de este CIPAS. Profe, buenos días. Hola, buenos días. Mi pregunta es, lo que pasa es que yo, no sé, después tengo una duda con las simulaciones, que yo ya la hice lo más que pude, pero las gráficas que necesitamos, que pide en la web conferencia pasada no llega hasta allá, entonces esa ha sido mi duda, no he podido avanzar por eso. Claro que sí, vamos a hacer los cálculos y luego pasamos a simulación para que todos vayan solucionando sus inquietudes. ¿Perfecto? Entonces Listo. te pido porque tengamos un poquito Profe, le de envío paz. mis cálculos. Vale, gracias. Voy a tomar los de Luis Ángel, que fue el que primero colocó sus datos, pero pues recuerden que todos pueden utilizar el mismo proceso como referencia. Entonces, permítame un segundito, voy a escribir acá los datos con los que vamos a trabajar y ya les comparto de nuevo la pantalla. Entonces, el índice de modulación de amplitud 0,85. El de frecuencia 19. El voltaje pico de la señal triangular, 6 voltios. Y nuestra frecuencia, que es 70. Perfecto. Entonces recuerden que para... Hola, buenos días. Profe, una preguntita, ¿el CIPAS queda grabado? Sí, señor, está siendo grabado y luego será compartido. Vale, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, bueno, luego de que ustedes seleccionan estos 4 datos, entonces vamos a proceder a utilizar las 2 fórmulas que necesitamos para realizar los cálculos complementarios. De estas 2 fórmulas que aparecen, una es de la modulación de amplitud y la otra es de modulación de frecuencia. Entonces tenemos que para la primera fórmula tenemos el valor de modulación de amplitud y tenemos el voltaje pico de nuestra señal triangular. En ese orden de ideas, lo que debemos calcular es el voltaje de control. Entonces, al despejar nuestra fórmula, el voltaje de control es igual a la modulación de amplitud por el voltaje pico de la señal triangular. En ese orden de ideas, tenemos que el voltaje de control es igual a el índice de modulación de amplitud, que es 0,85 para este ejemplo, por la amplitud de la señal triangular, que son 6 voltios pico. En este orden de ideas tenemos una operación matemática de 0,85 para que porfa me ayuden a corroborar con sus calculadoras por 6 voltios de amplitud que tenemos de señal triangular, lo que nos da un resultado de 5,1 voltios pico. Si es el valor correcto, por favor me ayudan a corroborar.
¿Y tenemos ese valor, chicos? Sí, señora, 5.1. Perfecto, muchísimas gracias. Luego de eso pasamos a la segunda fórmula. En la segunda fórmula estamos hablando de modulación, de índice de modulación de frecuencia, por lo cual tenemos dos variables, la frecuencia de la señal triangular y la frecuencia de la señal de control. Recuerden que la señal de control es una señal tipo senoidal, entonces en este orden de ideas tenemos la frecuencia de trabajo de nuestra señal de control, que son los 70 Hz, que les decía que está estipulado desde la fase 1, y tenemos el índice de modulación de frecuencia que fue seleccionado según las opciones de la guía. Entonces, en este caso vamos a calcular la frecuencia de la señal triangular, que sería igual para este caso particular 19 por la frecuencia de control, que son 70 Hz. En este caso, entonces tenemos 19 por 70 Hz, eso nos da una frecuencia de 1330 Hz, o si lo quieren expresar en kilo, sería 1,33 kilohertz. Y esta es la segunda variable. Luis Ángel, ¿tienes la manito levantada? Sí, señor, ¿puede abrir el micrófono? Excelente día, ingeniera, igual para todos los compañeros. Bueno, Gracias. tengo una duda con respecto a este valor, puesto que en el rango que permite darle cuando lo estamos condicionando para que el osciloscopio pues genere la señal, da que es hasta, creo que es 1.20 kilohertz. Entonces, como esta se pasa, no sé si eso sea lo que me haya o me esté pues generando problemas a la hora de realizar la simulación. En el generador de señales, ¿verdad? Es correcto. Vale, perfecto. Bueno, si en el caso de este generador que estamos utilizando, que es el genérico, que se ocupa como en instrumentos y no nos da el rango de la frecuencia, podemos utilizar el generador de señales senoidal normal y a ese le podemos colocar la frecuencia que necesitemos digitándola textualmente. Entonces, ahorita cuando pasemos a la simulación, les indico dónde pueden encontrar el generador de señales normal para que puedan colocar la frecuencia exacta que les haya dado el cálculo. ¿Listo? Oh, perfecto, perfecto. Porque, uy, de verdad, puede ser Tranquilo. insignificante, pero lo pone a voltear a uno. Claro, no. Y si no colocas, o sea, si no colocas en el generador la amplitud y la frecuencia correspondiente a cada una de las dos señales, pues no vas a obtener la señal SPWM correcta, ¿sí? O sea, puede que sí en forma, pero no en datos. ¿Listo? Correcto, mil gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, listo. Luego de que ustedes tengan estos dos datos, muchachos, entonces procedemos a la siguiente etapa de la fase 2, que es el tema de la simulación con Proteus, con los amplificadores operacionales. Entonces, nuestro director de curso nos hizo un diagrama de bloques muy importante, ¿cierto? Y ese diagrama de bloques nos indica qué circuitos debemos implementar en esta parte de la actividad. Entonces dice que tenemos dos señales de entrada, ¿cierto? Una que es la señal senoidal y la otra que es la señal triangular. Luego de eso nos piden que la señal senoidal se invierta 180 grados, es decir, se haga un desfase de 180 grados y ese desfase de 180 grados lo que hace es que la señal, en vez de arrancar por el ciclo positivo se convierte en ciclo negativo y el ciclo negativo se convierte en ciclo positivo. Eso es una inversión o un desfase de 180 grados. Ese circuito se hace por medio de la implementación de amplificadores operacionales como el inversor. Luego de eso pasamos a una comparación, ¿cierto? Y en ese comparador, que también es implementado por amplificadores operacionales, vamos a tener dos etapas. Entonces, la primera se va a comparar, en esta primera, se va a comparar la señal senoidal original con la señal triangular.
y vamos a tratar de interpretar si la señal senoidal en amplitud es mayor a la señal triangular. Y en el otro comparador vamos a incluir la señal desfasada a 180 grados, o sea, la señal que en este diagrama de bloque se llama seno B, que es la invertida, con la señal triangular, y vamos a hacer exactamente la misma pregunta: ¿cuál de las dos es más alta o más grande en amplitud? Luego de que tenemos estas dos salidas, entonces pasamos a nuestro amplificador final, que se llama restador digital, o que también se llama diferenciador, con el objetivo de que podamos mezclar, de que podamos restar matemáticamente esas dos señales, pero podamos generar la señal SPWM. Entonces, nuestro circuito va a estar desarrollado en 4 amplificadores operacionales, en los que viene primera etapa, que es el inversor; segunda etapa, que son los dos comparadores; y tercera etapa, que es el restador digital. Entonces, en esas etapas, estos son los diagramas o las configuraciones que debemos utilizar. Entonces, en la primera tenemos el inversor, que hace un desfase de 180 grados de la señal senoidal. Debe tener dos resistencias: una resistencia que es la que permite el control de la corriente por la entrada inversora, que en este caso para el diagrama se llama RI o R1, y una resistencia de retroalimentación entre la salida y el pin negativo. Si ustedes se fijan en la fórmula, acá en esta fórmula, lo que necesitamos nosotros no es generarle ganancia a la señal, es decir, los voltajes deben conservarse. Lo único que yo quiero es generarle el desfase de los 180 grados a la señal. Por tal motivo, para no afectar la ganancia de la señal, R2 y R1 deben ser iguales. En ese orden de ideas, ustedes pueden escoger el valor de la resistencia, por ejemplo, 1 kiloohmio, y tanto para R1 como para R2 la van a colocar como de 1 kiloohmio. Luego pasamos a los comparadores. Los comparadores, recuerden que simplemente es colocar las dos señales de entrada. Entonces aquí va a ir la señal senoidal y aquí va a ir la señal triangular, ¿verdad? Aquí no necesitamos resistencias, solamente colocar la señal de entrada. En el segundo comparador es la señal desfasada, es decir, la que me invierte en 180 grados, y la señal triangular. ¿Listo? Y luego pasamos al restador digital, que es un amplificador diferenciador, y es importante tener en cuenta que en este también no vamos a aplicar ninguna ganancia. Como no vamos a generarle ninguna ganancia en amplitud al sistema, en este caso las 4 resistencias del sistema deben ser iguales. ¿Listo? Entonces ustedes le aplican, si por ejemplo R1 va a ser igual a 1 kiloohmio, a manera de ejemplo, R3, esta y esta también van a ser de 1 kiloohmio. Y esa es la manera de conocer las etapas del circuito. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, muchachos? ¿O vamos claros? ¿Profe, esa resistencia se calcula o puede ser cualquier valor? En este caso, como no vamos a aplicarle ninguna ganancia al circuito, las pueden escoger ustedes de un valor comercial y simplemente disculpe, lo escriben. Señor. Profe, es que yo en el mío, bueno, ayer yo le había comunicado a usted que usted me dijo que no había podido entrar al archivo porque tenía otra versión. Yo pues ya hice el montaje y todo eso. Cuando yo en la salida pues veo la onda sinusoidal, la onda triangular. A mí me dan pues los valores, pero lo único que no me quedan 0 voltios es el valor SPWM, o sea, el valor final. No sé por qué, y yo ya tengo todo el montaje y todo eso. Perfecto, ya vamos a pasar a la simulación. De pronto será por la resistencia. Yo, por ejemplo, uso resistencias de 10K. Pues en este caso puedes trabajar con una resistencia más baja, pero ahí lo único que hace la configuración de las resistencias es generarle ganancia o no al circuito. Entonces, si las señales B1 y B2, en este caso, que son de los comparadores, se están generando correctamente, no debería afectar la señal de salida.
Listo. Ah, ok. Igual, profe, yo Ya. ahorita después de la clase le puedo mandar pantallas y eso. Sí, claro que sí, no hay Bueno, problema. gracias. Muy amable. Vale, entonces me ayudan con el micrófono, por favor, gracias. Entonces, para que tengan en cuenta, en este caso, las resistencias necesarias para las etapas no se van a calcular, solamente se van a seleccionar y se van a colocar. Si quieren, pueden colocar en su documento de entrega, para el restador digital o para el inversor, se selecciona el valor de tantos ohmios o kiloohmios en las resistencias, por la siguiente justificación, y es que no se necesita generarle o aplicarle amplitud a la señal. ¿Listo? Es decir, no necesitamos generarle ganancia. Luego de eso, bueno, aparte de la simulación que ya vamos a pasar o que ya vamos a visualizar, deben tener en cuenta que la entrega también contiene un mapa conceptual que es producto de la lectura del artículo de la unidad 2. Ese artículo está montado en el foro junto con el documento o la plantilla para el desarrollo de la actividad y un video explicativo que el director fue en su webconferencia fue, digamos, consistente en decir que se espera que el video sea de 5 minutos. Si se pasan un poquito, pues no habría problema, pero pues la idea tampoco es hacer un video súper extenso, ya que esto pues extiende los tiempos de revisión y retroalimentación. Entonces, ¿vamos qué? Vamos a pasar a Proteus. Entonces aquí tenemos ya, digamos, el circuito montadito, ¿verdad? Pero aparte de eso es importante que aclaremos entonces las dudas que tenemos respecto al generador. Entonces, si tienen una frecuencia superior en sus cálculos a la frecuencia que nos genera este generador de señales, valga la redundancia, entonces ustedes pueden entrar aquí a la barra izquierda en modo componente, le dan clic en la P y escriben V-Sign, o sea, V de voltaje, sign de señal senoidal, y esta es una opción de señal senoidal que pueden utilizar para reemplazar el generador, ¿verdad? Le conectan la tierra, ¿verdad? Y este sería el pin de conexión del circuito. Entonces lo llevan hacia donde necesiten llevar la señal senoidal. Luego, aquí le dan doble clic y aquí pueden colocar su amplitud y su frecuencia. Entonces aquí no se mueve o no se mueve ninguna perilla, sino que se digita tanto la amplitud como la frecuencia para que puedan colocar la que necesitan. Entonces el estudiante que tenía ahorita la inquietud lo pueden hacer de esta manera o también hay otra opción, se van aquí a la barra izquierda de herramientas donde dice generador, modo generador y seleccionan la segunda opción que se llama SAN. Entonces la colocan acá en el área de trabajo y la llevan al punto donde necesiten conectar el circuito y para configurarla le dan doble clic y acá pueden cambiar la amplitud en este espacio y la frecuencia digitada en Hz y le dan OK para la señal que necesitan. Entonces, el estudiante que tenía la inquietud, quiero saber si te quedó clara las dos opciones que tienes cuando la frecuencia del generador no te da. Sí, profe, ahí ya queda clara. Y en esa que acabas de dar la explicación, también se condiciona, él en la parte de abajo tiene la opción de colocarle el desfase. ¿Se coloca o se deja allí en cero? No, en este caso la dejas en cero. ¿Por qué? Porque el desfase lo va a hacer el amplificador operacional. Ah, ahí ¿Listo? está el error. Ya. Sí. Entonces la dejas en cero porque la señal original es la señal senoidal, ¿cierto? Sí. Sin desfase. Y cuando ya la ingresas a la primera etapa, que es el inversor, que es este, entonces ahí el inversor es el que realiza el desfase de 180. Ok, ¿Perfecto? perfecto. Vale, muy bien. Muchas gracias. Entonces, bueno,
Primero tenemos la primera etapa, que es el inversor. Fíjense que según lo que les expliqué, tenemos dos resistencias, las dos son de 20K para este ejemplo y son del mismo valor, con el objetivo de que no tengamos ganancias, sino que simplemente se invierta la señal. Importante que la señal senoidal de la característica que necesitamos ingresa por el pin negativo del amplificador operacional y el pin positivo va conectado a tierra. Otro aspecto importante, deben tener en cuenta que el amplificador operacional debe ser polarizado con positivo y negativo. El pin 4 y el pin 11 deben ser polarizados y deben tener en cuenta que cuando trabajamos circuitos operacionales, en este caso el LM324 trae, es decir, la pastilla, el integrado, tiene varios amplificadores operacionales dentro de sí. Tiene dos, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo polarizo el primero, miren acá, estos dos, entonces polarizo positivo y negativo y me quedan polarizados estos dos. Y si polarizo el otro, entonces me quedan polarizados los otros dos. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes lo consideran necesario, pueden polarizar independientemente cada uno. Sin embargo, en Proteus pues no es netamente necesario, porque él entiende que los circuitos hacen parte de la pastilla o del mismo integrado y ya con una polarización polariza toda la pastilla. En este caso tenemos acá otra configuración o otro con referencia comercial, que es el 741, y el LM741, a diferencia del 324, solamente tiene un integrado o un operacional, perdón, dentro del integrado, entonces este se configura igual. Esta señal DC es una fuente DC, se saca de aquí de modo generador DC y se configura exactamente igual, dándole doble clic y colocándole acá los voltajes que necesitan, sea positivo o sea negativo. Por ejemplo, acá este B- tiene menos 10, debemos digitarle el menos, y este positivo tiene el 10. Debe ser igual. Ejemplo, si yo quiero polarizar con 15 voltios, B más es 15 más 15 y B menos es menos 15. ¿Listo? Deben ser equitativos. En los comparadores, que es la segunda etapa, comparador 1 y comparador 2, recuerden que no hay resistencias, ¿listo? Solamente ingresan las señales directamente, y en el restador diferencial, entonces hay 4 resistencias, ¿cierto? Y para este caso todas son de 20 kiloohmios. Entonces, para que también tengan en cuenta. Hasta ahí, muchachos, ¿hay alguna pregunta? Profe, una pregunta en la simulación, en los triángulos azules, ¿de qué depende el valor del voltaje de ahí, de lo calculado o de qué? ¿Me estás preguntando respecto a las señales que se obtienen? Sí, en el que parece un símbolo de un triángulo azul que está al ladito de los amplificadores. De un triangulito azul. Ah, como la señal de polarización. Espérame, yo comparto acá. Esta que estoy acá seleccionando. Sí. Ok, esas son las fuentes de alimentación de los amplificadores operacionales, es decir, la polarización del circuito. Son de obligatorio cumplimiento, porque si yo no polarizo el circuito, es decir, no lo alimento, en la vida real no me va a funcionar, no me va a prender, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre tengo que ponerle al pin 4 y al pin 11, debo colocarle a los amplificadores operacionales la polarización. Al pin 4 le debo poner una fuente positiva DC y al pin 11 una fuente negativa DC. En este caso y para el ejemplo, la fuente positiva es de 10 voltios y el 11, que es la fuente negativa, es de menos 10. Entonces, si a tu circuito no le has colocado las fuentes de alimentación, se las debes colocar, porque si no, él no me va a generar ninguna señal. Ah, pero el valor que en caso de cada uno depende del calculado o qué, o de Ah, cuál ok, es. de la Lo que ficha pasa es técnica que él, del creo que, operacional. creo que él le permite máximo hasta una tensión de 12 voltios. Vamos a mirar, eso se estipula en la ficha técnica.
¿cierto? Entonces, la ficha técnica del amplificador me dice cuántos voltios de polarización puedo colocar en el circuito. ¿Descargo o no me lo descargo? Pero se está dando aquí. Espérenme un segundito. Si no estoy mal, creo que es hasta 20 voltios, pero no estoy segura. Espérenme a ver. Voltaje de alimentación hasta 16 voltios, muchachos. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden utilizar las dos fuentes, en este caso de 10, entonces hasta 16, pueden ser las dos de 10, 10 y menos 10, o pueden utilizar 15, por ejemplo, 15 y menos 15. ¿Listo? Eso lo determina la ficha técnica. Que para efectos de la simulación, cuando usted le da a correr a la simulación, valga la redundancia, hay una opción de colocarle la tensión, pero le permite solo hasta 12. Correcto, correcto, no hay ningún problema, pero deben tener en cuenta la ficha técnica cuando vayan a implementar el circuito en la vida real, ¿no? Para que puedan calibrar su fuente de alimentación dual. Bien. Una última pregunta, ¿los círculos verdes, cómo los encuentro o qué son? Estos son pines, son borneritas de conexión que me sirven para evitarme el cableado de punto a punto. Por ejemplo, aquí tenemos la generación de la señal triangular. Para este le pusimos el nombre de RIS, de rizado, ¿cierto? Y esta señal triangular debe ingresar a este comparador, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ubican esas borneras? Entonces yo me voy aquí a la barra izquierda donde dice modo terminales, que son las dos barritas cuadradas, y me voy aquí donde dice default. Entonces cuando me voy aquí y la pongo, ¿cierto? En el área de trabajo, ella se instala ahí, yo la conecto o la llevo a donde la quiero conectar y digamos que para que se pueda trabajar tanto el inicio como el final, es decir, del punto de conexión inicial al punto de conexión final, debo colocarle el mismo nombre para que se interconecten. Entonces, ¿cómo le coloco el nombre? Le doy doble clic y ahí donde dice string, pues le voy a poner la palabra exactamente igual. ¿Para qué? Para que ella sepa que aquí entra la señal, que aquí sale. Esto es una manera de trabajar el circuito para que haya menos cableado, es decir, para que yo no tenga que llevar un cable desde acá, desde el generador, hacia cada uno de los puntos de la señal. ¿Listo? ¿Sí está claro? Sí, sí, señora. Vale, perfecto. Entonces, si no quieren manejar los conectores o los terminales de esa manera, lo pueden hacer cableado, no hay ningún problema, el circuito funciona exactamente igual. ¿Listo? Ya en la parte de la simulación, entonces deben tener en cuenta que debemos graficar diferentes señales. Primero debemos generar la señal rizada, que es la triangular. Debemos visualizar también la señal senoidal, que es la señal de 70 Hz. También debemos graficar la señal senoidal, pero ya invertida, es decir, la que sale del amplificador inversor, ¿cierto? La de desfase de 180 grados. Si quieren, también pueden graficar las comparadas, es decir, la comparación 1 y la comparación 2. Y al final debemos graficar la señal SPWM,
Entonces, en realidad, digamos que debemos analizar o debemos visualizar 1, 2, 3, 4, 5 señales. ¿Sí? 6 señales, perdón. 1, 2, la invertida 3, las comparadas 5 y 6, que es la final. Entonces voy a dar aquí play en la simulación. Me carga todo esto. Acá tengo los dos generadores. Acá tengo los osciloscopios. Entonces, fíjense aquí algo importante. En este primer osciloscopio estoy visualizando las señales senoidales y la señal triangular. Recuerden que con las perillas puedo cambiarles los tiempos de muestreo y con las otras puedo cambiarles las amplitudes. Entonces, con el objetivo de que las podamos ver más fácil. Bueno, con estas dos que quiero mostrarles, por favor, miren la azul y miren la rosada. Entonces, si yo coloco en el mismo punto de origen las dos señales, la azul y la rosada, estoy viendo que las dos tienen la misma amplitud, pero está desfasada una 180 con la otra. Es decir, que esta es la señal original senoidal y la otra es la señal invertida. Es decir, que en este caso el inversor me está realizando la tarea correctamente en cuanto a inversión de desfase. Y aquí en la triangular, espérenme, le cambio aquí porque como tiene una frecuencia diferente, entonces se ve más pegadita. Y acá tengo la señal triangular, que es la de rizado. Para que puedan hacer sus medidas y sus, digamos, corroborar los datos que ustedes calcularon, ustedes se van acá, oprimen el botoncito que se llama cursores y se van a posicionar, ¿verdad?, en los puntos de la señal que necesitan medir. ¿Para qué? Para que les muestre las amplitudes que ustedes necesitan y corroborar que les da con los cálculos que ustedes hicieron. Entonces, si se paran en las puntas de las señales, están midiendo las amplitudes. Y si se paran en el eje Y, desde el principio de una onda hasta el final de la otra, pues van a tener los tiempos. Aquí miren que nos miden en microsegundos, ¿cierto? ¿Qué pasa con los tiempos? Recuerden que la frecuencia es el inverso del tiempo. Entonces, si yo miro cuántos segundos se demora la onda en hacer un ciclo, es decir, del cruce por cero hasta el segundo cruce por cero, voy a tener un tiempo de la onda. Y al tener el tiempo de la onda, calculo el inverso, que es el inverso 1 dividido el tiempo, y eso me va a dar la frecuencia. Y con eso corroboro que es la frecuencia que yo calculé o que yo elegí, porque por ejemplo en la señal senoidal la frecuencia que yo elijo son los 70 Hz, ¿cierto? Por ejemplo, aquí la tenemos estipulada en el generador, pero es importante que la muestren en la simulación. Entonces, de tal manera que podamos corroborar que la frecuencia me está dando correctamente. ¿Listo? Entonces, si ustedes dan clic sobre la señal, pueden obtener los datos, tomar el pantallazo y corroborar los datos que les dio en los cálculos. Ya en el segundo osciloscopio, aquí tenemos las señales de comparación. Miren, acá tenemos la azul y la amarilla, son el comparador 1 y el comparador 2, que ellas están cogiendo la señal inversa y la señal original comparada con la señal triangular. Y por último, esta, que es la señal SPWM, que es la que me entrega el amplificador diferencial o el restador. ¿Listo? Entonces, si ustedes miran, lo que está haciendo es mezclar estas dos ondas. Una está haciendo el ciclo positivo y otra está haciendo el ciclo negativo, que lo que en realidad queremos es hacer el variador de frecuencia, ¿verdad? Y esta es la señal de control, que es conformar una señal senoidal. Si ustedes se fijan acá, ciclo positivo, ciclo negativo, a partir de pulsos o de ondas cuadradas. Entonces, estas son las señales que ustedes deben visualizar. Acá también pueden hacer mediciones por medio de los cursores, pueden tener las amplitudes, ¿cierto? Pueden tener los tiempos
y toman los pantallazos y corroboran los datos calculados. Entonces, este es el proceso de simulación, estas son las señales que deben obtener, esta señal rosada que se ve aquí en la parte de abajo es la señal que se debe visualizar al final del SPWM para que ustedes garanticen que sí se está haciendo el variador de frecuencia. Quisiera saber, muchachos, si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Una pregunta, esto, Profe. por lo menos ahí en el generador de señales, por lo menos en el caso mío, a mí en la frecuencia de la señal portadora, a mí me dio 1190 Hz. Sí, Y eso señor. fue lo que yo ingresé en el generador de señales. Y ya mirando Ujú, en el osciloscopio, cuando yo hago lo que tú acabas de hacer, a mí me da ujú. 14.25 milisegundos. 1 dividido en 14.25, 10 a la menos 3, y eso me da 70 Hz, que fue la frecuencia que yo utilicé. La de la señal senoidal, correcto. Exacto, sí, Pero señora. pero la de 1190 tiene que darte otro tiempo. O sea, la Sí, triangular. Ujú. sí, o sea, yo lo que hice fue que en el generador de señales le ingresé la frecuencia de la señal portadora, que en el caso que, pues, de los cálculos matemáticos que yo realicé fue 1190 Hz. Eso lo ingresé en el generador de señales. Y ya cuando me voy al osciloscopio y miro la longitud de onda, Ujú. ahí ya me da 70, o sea, cuando hago la división de unos dividido en 14.25 Ujú. milisegundos, me da 70 Hz. No sé Bueno, si está bien pero o ya no. debes tener en cuenta, John, que tú estás hablando de dos señales diferentes. Entonces, debes estar generando dos señales diferentes con datos diferentes. Entonces, en un generador debes estar trabajando la señal senoidal, que sí es a 70 Hz. Cuando la Ujú. visualices en el osciloscopio, te debe dar un tiempo que al inverso te dé los 70 Hz, que es lo que me estás diciendo. Pero la otra señal, que es la triangular, si te dio 1190 Hz el cálculo, cuando tú la generes y la visualices en el osciloscopio, debes medirle el tiempo y al calcularle el inverso te debe dar los 1190. Es decir, debes hacer el proceso de corroboración para las dos señales. Ah, listo, profe, vale, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Profe, Señor. cuando usted cuadra en el generador de señales los valores, ¿cómo lo hace en la simulación? Porque para cuadrar, digamos, la frecuencia y los demás valores, esa parte no la entiendo. Para cuadrarlos o para visualizarlos, porque en el osciloscopio no podemos organizar, solamente visualizar. ¿Sí? No, para cuadrarlos, sí, para cuadrarlos. Ok, pero en el osciloscopio o para generar. ¿Me aclaras eso, por favor? Ajá, el generador para el osciloscopio, sí. Listo, a ver, espérame entonces. Mira, para el generador, que es este, vamos a generar dos señales. Entonces, para el generador, bueno, cuando yo le doy play, él me abre estas ventanitas. Entonces, aquí puedo seleccionar la frecuencia. Entonces, mira que él me está dando 70, él me está estableciendo la frecuencia. Si yo la muevo, ella me va a cambiar la frecuencia, ¿sí? Entonces, la tengo que calibrar a los 70 Hz, que es la que seleccionamos. En este caso, para el ejemplo, la frecuencia de la señal triangular que me dio es 1050. Entonces, también utilizamos las perillas para seleccionar las frecuencias que necesitamos. ¿Qué deben tener en cuenta? Que a veces es más difícil manejar estos generadores en tiempo real porque mira que es más difícil calibrar la perilla. Por eso están las otras opciones. Y lo mismo con la amplitud. Entonces la amplitud de esta señal es 8 voltios pico a pico y esta es 3,20 pico a pico. ¿Listo? Aquí selecciono el tipo de onda dando clic en Waveform y el tipo de onda, una triangular y la otra senoidal. Ya en el osciloscopio, cuando se empieza a generar las señales, moviendo las perillas, ¿cierto? Puedo visualizar las señales más grandes en amplitud o moviendo la perilla naranja, puedo visualizarlas o más abierticas o más cerradas, que eso es hacer una modificación en la visualización de los tiempos de muestreo. Entonces,
esa es la forma de trabajar. Con la naranja cambio tiempos de muestreo y con las otras, dependiendo de la señal que quiera visualizar, cambio la forma de visualizar la amplitud. Ya cuando tengo la señal en pantalla como yo la quiero proyectar, entonces los cursores, que es este botón de cursores, ¿cierto? Lo habilito y cuando me posiciono en los picos en el eje Y de la señal, obtengo los valores. Voy a mover esta acá un poquito para abajo. Entonces obtengo los valores de amplitud, me aparece en el color de la señal, 4 voltios, y cuando me posiciono en los cruces de los ceros, obtengo los tiempos, que es para obtener las frecuencias. Entonces esa es la manera de obtener los datos tanto en el generador como en el osciloscopio. Disculpe, profesora, usted tiene un valor de voltaje de 3 punto y algo y en el otro es de 8 punto y algo. ¿Eso de qué depende? Uno es el que tú escoges cuando tomas los datos del voltaje pico de la señal triangular, que está entre 4 y 6 voltios pico. Entonces, en este caso se escogieron 4, por lo tanto son 8 voltios pico a pico. Y el otro que se calcula, que es el voltaje pico de la señal de control, pues entonces al hacer los cálculos que les expliqué al principio, pues obtengo el voltaje pico, que al multiplicarse por 2 quedaría el voltaje pico a pico. Ah, quedan 8. Correcto. Ok. Daniel, ¿tienes una pregunta? Tienes la manito levantada. Sí, señora. Lo que pasa es que ahorita revisé la retroalimentación que me hizo en el foro, porque yo había escogido unos valores ahí del índice de amplitud y de modulación. Pensé que era que se podía escoger entre esos rangos. No pensé que era que se tenía que escoger un valor específico. ¿Hay alguna novedad por qué no se puede escoger o simplemente ya está arreglado el diseño para que escojamos esos 3 valores? Vale, perfecto, Janier. Sí, en ese caso particular, en la explicación de nuestro director de curso, cuando estamos generando una señal SPWM, los voltajes y las frecuencias deben cumplir unos criterios entre ceros y unos, mayores y menores. ¿Para qué? Para que el amplificador operacional pueda generar la señal. Entonces, si nosotros cogemos valores intermedios, eso puede que al hacer las operaciones matemáticas, que son las divisiones, te den valores por fuera de los rangos de SPWM que puede provocar en tu simulación que no se genere la señal. Ah, ok, entiendo. ¿Vale? Entonces, en ese caso particular, el índice de modulación de amplitud y el índice de modulación de frecuencia, debes escogerlo entre uno de esos 3 valores. Y el voltaje pico de la señal triangular sí puede estar entre 4 y 6 voltios pico. Ah, listo, copiado. Listo, Janiel, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno, muchachos, recuerden que este CIPAS está grabado. Nosotros compartiremos por medio del foro la grabación para que ustedes la puedan analizar. Camilo, ¿tienes una preguntita? Profe, una pregunta, disculpe, ¿usted qué día está ahí en la sede de la UNAD? Yo soy Seat Ibagué. Sí, yo también Estamos, estoy en Ibagué. mi horario es en las mañanas, sin embargo, tenemos una dificultad y es que estamos en obras. Sí, sí. Entonces, en este momento estoy trabajando desde casa. Todavía Ah, no tengo, o sea, desde que esté la atención normal en el SEAT, en las mañanas. ok, profe. Ya porque tenía que pasar un momentico, de pronto pasaba a preguntarle una cosita. No, Profe, yo no, ahorita más ratito les escribo algo ahí en el chat para lo listo, de mi ejercicio, ¿no? Gracias. listo, perfecto, no hay ningún problema. Recuerden, muchachos, que tenemos un equipo en Teams, tenemos también el chat personalizado, si pueden dejar sus dudas, no hay problema, las pueden dejar, me pueden dejar los pantallazos, con gusto les vamos solucionando las inquietudes. Vamos con la última preguntita de André y Mauricio. No, ingeniera, era para pedirte un favor, es que la simulación, mejor dicho, no me quiere simular, entonces quería saber si de pronto me puedes ayudar a revisar. Claro que sí, André, y en este momento a las 10 entro a otra web, pero porfa me escribes
Me escribes por Teams, nos conectamos y me compartes pantalla para solucionar, ¿vale? Vale, sí, señora. ¿Y más o menos a qué horas podrías o en qué horario? A las 2, por favor, 2 p.m. Listo, sí, señora. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto, Andrei. Buen día. Bueno, muchachos, a todos, muchísimas gracias por la atención, por la participación. Espero que este espacio les haya servido para aclarar sus dudas y tener un poco más visualizado el tema de esta entrega. Cualquier inquietud, por favor, recuerden seguirse comunicando por los medios antes de las fechas de entrega para que podamos solucionar las dificultades y de esta manera puedan hacer sus entregas bajo los tiempos establecidos. A todos un excelente día, que estén muy bien y quedo atenta a cualquier inquietud que se pueda presentar. Buen día para todos. Buen día, profe, mil gracias. Igual para todos. Tengan un excelente fin de semana. Gracias, igual, buen día. Es muy bonito.